Después de 34 años de trabajo continuo, en una fábrica textil en Lima, Ohio, Sarah Miller se jubiló. Tenía 58 años, y aunque muchos lo llamaban un merecido descanso, para ella fue un periodo difícil. Los años de arduo trabajo dejaron marcas no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Tonta. Su única hija, Laura, se había mudado a Chicago tan pronto como terminó la universidad, y aunque Laura prometió visitarla con frecuencia, la distancia y la agitada vida en la gran ciudad diluyeron lentamente el vínculo entre ambas. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más esporádicas y las visitas cada vez más breves. La casa que alguna vez estuvo llena de ruido, risas y ocupaciones, ahora se sentía fría y vacía. Al principio Sara intentó mantenerse ocupada: jardinería, lectura, mirar viejas fotografías. Todo aquello la distraía momentáneamente de sus pensamientos tristes. Incluso se inscribió en un curso de cocina en el centro comunitario para jubilados, pero no logró hacer amigos allí. La mayoría de las personas asistían en pareja o en grupos, y su soledad se le hacía aún más evidente. Todo cambió cuando Laura, durante una de sus breves llamadas, sugirió que su madre abriera una cuenta en Facebook. «Mamá, eso te ayudará a encontrar nuevos amigos, o al menos a mantenerte en contacto conmigo», le dijo. Sara, escéptica, desestimó la idea al principio. Sin embargo, una noche especialmente silenciosa decidió intentarlo. Creó una cuenta, agregó a algunos viejos conocidos y comenzó a explorar cómo funcionaba esa red social. Su primer grupo fue Comunidad de Jubilados de Lima. Allí las personas compartían recetas, consejos de jardinería y relatos sobre sus familias. Sara rápidamente se sintió parte. Comentaba publicaciones, subía fotos de sus rosas e incluso compartía sus recetas favoritas de repostería. Esto se convirtió en un pequeño ritual diario que le daba algo de alegría. Espera. Antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento de este video. Revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. Una noche, mientras respondía a un post sobre el cultivo de tomates, recibió un mensaje. Era de un desconocido llamado Jacob Rivera. Su perfil mostraba a un hombre sonriente de unos 25 años, con una foto en un paisaje soleado de Texas. El mensaje decía: «Tus palabras siempre son tan amables. Ojalá pudiera ver la vida como tú lo haces. Eres una persona muy especial». Sara se sonrojó, pero le respondió con cortesía, agradeciéndole por el cumplido. Pensó que era simplemente una persona educada que había encontrado su comentario por casualidad. Pero Jacob siguió escribiendo. Al principio eran pequeños mensajes como: «¿Cómo estuvo tu día?», o «¿Cuáles son tus pasatiempos?». Con el tiempo los mensajes se volvieron más personales. Él compartía sus pensamientos sobre la vida. Contaba lo difícil que era estar solo en una gran ciudad. Sus palabras resonaron en el corazón de Sara. Semanas después, su intercambio de mensajes se volvió algo cotidiano. Jacob le enviaba cariñosos saludos por la mañana, compartía historias divertidas sobre su trabajo y le hablaba de sus sueños. Le confesó que siempre había querido abrir un taller donde niños de familias desfavorecidas pudieran aprender oficios. Sara, por su parte, le contó sobre su esposo, quien había fallecido de cáncer varios años atrás, y sobre lo duro que fue criar a Laura sola. Le compartió recuerdos que no había discutido con nadie más. Fueron estas conversaciones las que la hicieron sentir viva nuevamente. Su corazón endurecido por años de soledad
comenzó a derretirse. A los ojos de Sara, Jacob era lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Alguien que la escuchara y la valorara, pero sin saberlo, estaba jugando bajo reglas ajenas. Jacob usaba cada respuesta de ella, cada detalle de su vida, para construir un puente de confianza que pronto se convertiría en una herramienta de manipulación. Jacob Rivera creció en Houston, Texas, en un barrio donde las esperanzas de un futuro digno eran prácticamente inexistentes. Su infancia transcurrió entre ventanas rotas, calles bulliciosas y una constante sensación de inseguridad. Su madre, una camarera, trabajaba por las noches, mientras que su padre desapareció de sus vidas cuando Jacob tenía apenas 5 años. El dinero nunca alcanzaba, y ya en su adolescencia, Jacob comprendió que si quería conseguir algo en la vida, tendría que burlar al sistema. La escuela nunca le interesó. Jacob era demasiado inteligente como para quedarse sentado en un aula, escuchando las lecciones repetitivas de los maestros. Pero pronto descubrió cómo usar su astucia y su carisma natural a su favor. Tenía una habilidad especial para hablar de manera que las personas quisieran creerle. Maestros, vecinos e incluso trabajadores sociales veían en él a un joven prometedor que solo necesitaba una oportunidad. Pero Jacob no planeaba esperar a que esa oportunidad llegara. Él mismo la creó. A los 17 años se unió a un pequeño grupo de estafadores que se dedicaban a realizar ventas fraudulentas por Internet. Publicaban anuncios falsos de productos como electrónicos, muebles e incluso automóviles, engañando a compradores ingenuos para que enviaran dinero por adelantado. Jacob aprendió rápidamente esta táctica e incluso la perfeccionó. Descubrió que era mucho más fácil engañar a las personas si apelaba a sus emociones. No solo vendía productos falsos, vendía esperanza, compasión, una ilusión. Con el tiempo, sus estrategias se volvieron más sofisticadas. En lugar de realizar pequeñas estafas rápidas, comenzó a emplear métodos más prolongados y elaborados basados en la manipulación de la confianza. Jacob usaba las redes sociales como herramienta principal para buscar a sus víctimas, haciéndose pasar por personas que generaban empatía y despertaban el deseo de ayudar. Su enfoque era tan detallado y meticuloso que nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Únicas indios. Sus principales objetivos eran mujeres solas de mediana edad o mayores. Escogía cuidadosamente a aquellas que a través de sus publicaciones mostraban vulnerabilidad emocional. Si alguien compartía en sus redes sociales historias sobre un divorcio difícil o la pérdida de un ser querido, Jacob no veía a una persona sufriendo, veía una oportunidad. Para él, el dolor ajeno no era más que una debilidad que podía explotar. Cuando encontró el perfil de Sarah Miller, su apertura emocional lo atrajo de inmediato. Ella compartía fotos de su jardín, hablaba sobre sus libros favoritos y con frecuencia mencionaba cuánto extrañaba a su hija. Jacob identificó al instante que esta era una mujer en busca de compañía, calidez y comprensión. Para él, sus publicaciones no eran una expresión del alma, sino una guía de acción. Rápidamente ideó un plan. Su primer objetivo era sencillo: establecer contacto. Le envió un mensaje cargado de amabilidad y sinceridad. Para Sara, él era simplemente un extraño que había tropezado con su perfil por casualidad, pero para Jacob ese mensaje era el primer paso para ganarse su confianza. Estudió cada detalle del perfil de Sara, las menciones sobre la pérdida de su esposo, los desafíos de criar a su hija sola, su amor por la familia. Jacob comenzó a construir una imagen de un hombre que compartía sus valores, su dolor y sus sueños. Con cada mensaje reforzaba la conexión. Le decía que entendía cómo se sentía la soledad, que él también había enfrentado dificultades en la vida. Se mostraba como alguien que, al igual que ella,
Buscaba una luz en un mundo lleno de sombras, pero en realidad no veía a Sara como una persona, sino como un recurso. Para Jacob, su confianza era solo una herramienta, y su vida el escenario perfecto para su siguiente estafa. Para Sara, la correspondencia con Jacob pronto se convirtió en la razón de ser de sus días. Comenzaron a hablar todas las noches, transformando las horas vacías en conversaciones reconfortantes. Jacob sabía exactamente cómo elegir los temas que tocaban las fibras más profundas del corazón de Sara. Le preguntaba sobre su juventud, sobre cómo conoció a su esposo y sobre lo que significaba criar a su hija sola. Su atención al detalle y su tono amable le hicieron sentir que finalmente alguien realmente la escuchaba. Jacob tenía un don para captar su atención. Le hablaba de su supuesta vida en la gran ciudad, retratándose como alguien que, a pesar de las dificultades, trataba de hacer del mundo un lugar mejor. Decía que había crecido en una familia pobre, que su padre los había abandonado y que su madre había trabajado incansablemente para criar a él y a su hermana menor. Para Sara estas historias sonaban sinceras y llenas de humanidad, y su corazón se encogía de compasión. Veía en Jacob a alguien que, al igual que ella, había luchado contra las adversidades, pero que había mantenido su bondad. Un relato en particular tocó profundamente a Sara. Jacob compartió su sueño de abrir un taller para que los niños de familias desfavorecidas aprendieran oficios como reparar bicicletas, fabricar muebles y adquirir habilidades útiles. Sus palabras eran tan inspiradoras que Sara comenzó a verlo como una persona con un gran corazón. ¡Qué maravilloso que quieras ayudar a la gente! Mi esposo siempre decía que hay que hacer el bien incluso cuando es difícil. Le escribió un día. Jacob entendió que había dado en el blanco. Había encontrado un punto de conexión que hacía sus conversaciones aún más personales. Por su parte, Sara comenzó a compartir con Jacob sus recuerdos más íntimos. Le hablaba de lo difícil que fue cuidar a su esposo en los últimos meses de su vida, de cómo a menudo anhelaba apoyo, pero siempre terminaba enfrentando los retos sola. Sus palabras le daban a Jacob una visión completa de su vida, su soledad, su necesidad de sentirse útil y su tendencia a ver lo mejor en las personas. Para él, esta información era un recurso invaluable. Las semanas pasaron y su correspondencia se volvió constante. Jacob sabía cómo hacerla sentir valorada. Le decía que era una mujer extraordinaria, que su sabiduría de vida lo inspiraba. Sara, al leer esas palabras, sentía que alguien finalmente la veía tal como era. Comenzó a esperar ansiosamente sus mensajes. Su estado de ánimo dependía de si él escribía o no. Jacob utilizó esta dependencia a su favor, haciendo pausas intencionales en su comunicación, para que ella se preocupara y se aferrara más a él. Con el tiempo, Jacob empezó a mencionar de manera sutil sus dificultades personales. Le contó que tenía problemas financieros y que la reparación de su apartamento se había retrasado porque había donado dinero para ayudar a un niño de un barrio pobre. No sé si hice lo correcto, pero no podía dejarlos en esa situación, le escribió. Sara quedó profundamente conmovida por su altruismo. Veía en él a un hombre que vivía para ayudar a los demás, incluso sacrificando sus propios intereses. Para Jacob, estas historias no eran más que herramientas. Poco a poco estaba preparando a Sara para que viera la ayuda económica como una extensión natural de su relación. Su deseo de cuidarlo crecía, y él, en respuesta, la guiaba cuidadosamente hacia el punto en el que ella estaría dispuesta a dar ese primer paso. Jacob sabía que ya la tenía emocionalmente atada. Las primeras insinuaciones de Jacob sobre sus problemas financieros fueron tan sutiles que Sara ni siquiera las percibió como solicitudes de ayuda. Él le contó que su computadora portátil estaba fallando y que sin ella no podía trabajar en los proyectos para su futuro taller. Sara,
Siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, inmediatamente se ofreció a comprarle una nueva. Jacob, fingiendo modestia, respondió que no podía aceptar un regalo así, pero que su oferta lo conmovía profundamente. Finalmente, Sara insistió y le transfirió $600 con la nota para un nuevo sueño. Estaba convencida de que había hecho una buena acción. Para Jacob, este gesto no fue más que el inicio. Sabía que Sara estaba dispuesta a ayudar si lo presentaba como un medio para apoyar sus supuestas metas. Su bondad la hacía vulnerable ante personas inescrupulosas como él, que veían en esto una oportunidad. La siguiente solicitud fue un poco más elaborada. Jacob mencionó que su arrendador había aumentado el alquiler y que necesitaba dinero con urgencia para evitar ser desalojado. Esta vez, apeló a la compasión de Sara, describiendo lo mucho que le dolía que sus sueños de ayudar a los niños estuvieran en peligro por sus problemas económicos. De nuevo Sara ofreció su ayuda. Le transfirió otros $800, acompañando el mensaje con «Eres una buena persona, Jacob. Todo saldrá bien». Para ella este era un acto de apoyo. Para él era una confirmación de que su plan estaba funcionando. Jacob entendió que Sara no solo lo estaba ayudando, sino que encontraba en esto una forma de sentirse necesaria. Cada transferencia era algo más que dinero. Era una prueba de su apego emocional. Mientras tanto, Jacob involucró a sus cómplices Tom y Mark. Los tres se conocían desde la adolescencia, cuando juntos comenzaron a realizar pequeñas estafas. Tom era un experto en tecnología mientras que Mark era un maestro de la persuasión. Juntos formaban un equipo peligroso experto en explotar la confianza de las personas. Tom comenzó a investigar las transferencias de Sara para calcular cuánto dinero tenía en sus cuentas. Descubrió que tras años de trabajo Sara había acumulado una suma considerable. Mark sugirió el siguiente paso del plan: convencerla de que viajara a encontrarse con Jacob. «Si ella viene, todo será más fácil», dijo Mark. Al principio, Jacob dudó. Sabía que Sara ya estaba emocionalmente vinculada a él, pero una reunión en persona conllevaba riesgos. Sin embargo, Mark lo persuadió asegurándole que era la única forma de obtener una cantidad significativa de dinero. Puntos. Las personas confían más cuando te ven en persona. Podrás interpretar mejor el papel de alguien que necesita ayuda desesperadamente. No podrá decirte que no, insistió. Jacob empezó a insinuarle a Sara la posibilidad de conocerse. Le escribía sobre cuánto deseaba abrazarla, cuánto soñaba con enseñarle a Austin, la ciudad donde supuestamente vivía. Sara, entusiasmada por la idea, fue quien finalmente propuso visitarlo. Para ella era una oportunidad de escapar de su rutina y conocer al hombre que había transformado sus días con sus palabras. Le dijo que sentía que lo conocía de toda la vida. Para Jacob, esta propuesta era perfecta. Significaba que Sara estaba lista para dar el siguiente paso y confiar aún más en él. Mientras Sara planeaba con ilusión su viaje, Jacob y sus cómplices ideaban un plan que cambiaría la vida de Sara para siempre. Sara preparó cuidadosamente su viaje. Su maleta estuvo lista varios días antes del vuelo, ropa doblada con esmero, pequeños regalos para Jacob y su supuesto taller, un frasco de mermelada de fresa casera que había preparado especialmente para él. Incluso incluyó una foto de su familia pensando que eso ayudaría a fortalecer su conexión. Este era su primer viaje en muchos años y Sara sentía una mezcla de alegría y un ligero nerviosismo. No le contó nada a su hija Laura. Sabía que ella estaría en contra. «No sabes nada sobre ese hombre», seguramente le habría dicho, pero Sara estaba convencida de que Jacob era un regalo del destino, una oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Él había hablado repetidamente de cuánto deseaba conocerla, y ahora todo parecía encajar perfectamente. Compró un boleto de avión,
organizó cada detalle y le escribió a Jacob para decirle que pronto lo vería. Su respuesta fue breve pero entusiasta. «No puedo esperar. Me haces tan feliz». Jacob, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. Sabía que la realidad podría no coincidir con las expectativas de Sara. En sus mensajes, él podía ser quien quisiera, pero una reunión cara a cara traía riesgos de que todo se desmoronara. A pesar de sus dudas, sus cómplices Tom y Mark insistieron en que la reunión era esencial para llevar a cabo el plan. Tom ya había investigado las finanzas de Sara y calculado el posible beneficio, mientras que Mark diseñó el siguiente paso: ganar la confianza final de Sara y simular una emergencia que la llevaría a realizar un gran desembolso. «Si ella viene, tendremos el control total», aseguró Mark. Cuando Sara aterrizó en Austin, Jacob la esperaba en la salida del aeropuerto con un ramo de flores silvestres. Su sonrisa era cálida y su abrazo casi sincero. Sara sintió de inmediato que estaba frente al hombre con el que había compartido tantas conversaciones. Su corazón se llenó de alegría, como si los años de soledad finalmente hubieran quedado atrás. Jacob, por su parte, interpretó a la perfección su papel, mostrando una felicidad aparente, mientras internamente lidiaba con su nerviosismo. La llevó a un apartamento pequeño, pero acogedor que, según él, era su hogar. En realidad, el lugar había sido alquilado especialmente para la ocasión. Jacob le dijo que prepararía la cena él mismo, y Sara, halagada por el gesto, se sentó a la mesa para compartir historias de su viaje y de los últimos acontecimientos en su vida. La velada transcurrió tranquilamente, y Sara sintió que su conexión con Jacob se había fortalecido aún más. Estaba convencida de que por fin había encontrado a alguien que la valoraba y la comprendía. A la mañana siguiente, Jacob comenzó a poner en marcha la siguiente fase del plan. Durante el desayuno mencionó de manera casual que estaba enfrentando serios problemas con su taller. El propietario del local estaba exigiendo el pago inmediato del alquiler atrasado, o de lo contrario perdería el espacio. Su voz estaba cargada de desesperación y su mirada reflejaba una mezcla de culpa y vergüenza. «No sé por qué te cuento esto. Ya has hecho tanto por mí y me siento terrible, incluso al mencionarlo», dijo evitando mirarla directamente. Sara quedó profundamente conmovida. Recordó cómo su difunto esposo siempre decía: «Si puedes ayudar, hazlo». Sintió que era su deber apoyarlo. «Voy a pensar cómo puedo ayudarte», le dijo sin imaginar que su bondad estaba llevándola directamente hacia una trampa. Jacob continuó desempeñando el papel del hombre perfecto. Sus atenciones, cumplidos y conversaciones aparentemente sinceras hacían que Sara confiara cada vez más en él. Para ella, Jacob era un ejemplo de bondad, alguien que a pesar de las dificultades seguía luchando por sus sueños. Pero para Jacob cada gesto, cada palabra amable, formaba parte de un plan meticulosamente calculado. La verdad era que el apartamento donde Jacob había recibido a Sara no era suyo. Lo habían alquilado temporalmente Mark y Tom, específicamente para esta operación. Mientras Jacob hacía todo lo posible por mantener la fachada de sinceridad, sus cómplices estaban escondidos en una habitación cercana, atentos a cada detalle y listos para intervenir si era necesario. La primera noche después de su llegada, Jacob organizó una cena romántica. Preparó la comida él mismo, sirvió vino tinto y decoró la mesa con velas, creando una atmósfera cálida e íntima. Sara, emocionada, compartió anécdotas de su juventud y recordó momentos felices de su vida con su difunto esposo. Era la primera vez en años que se sentía realmente feliz. Jacob, por supuesto, la escuchaba con atención fingida, respondiendo en los momentos adecuados para que ella sintiera que él entendía cada palabra. Al día siguiente,
La llevó a recorrer la ciudad. Le mostró algunos lugares asegurándole que eran especiales para él. Mientras caminaban, le habló de su supuesto sueño de abrir un taller para enseñar oficios a niños desfavorecidos. Contó historias conmovedoras sobre cómo había ayudado a algunos niños, incluido uno que gracias a su apoyo había logrado entrar a la universidad. Sara lo escuchaba con admiración, convencida de que había encontrado a un hombre noble y altruista. Esa misma noche, durante la cena, Jacob volvió a mencionar con aparente timidez los problemas financieros que enfrentaba. Habló del plazo inminente para pagar el alquiler de su taller. Si pierdo este lugar, perderé todo lo que he estado construyendo durante años, dijo con un tono de desesperación contenido. Bajó la mirada como si le avergonzara compartir esta carga con Sara. Claro que saldré adelante. Estoy acostumbrado a luchar solo que a veces es difícil, añadió. Esas palabras tocaron el corazón de Sara. Ella vio en Jacob una versión de sí misma, una persona que había enfrentado dificultades con valentía y sin pedir ayuda. Sintió que tenía que apoyarlo como había apoyado a su esposo en sus proyectos. ¿Cuánto necesitas para solucionar este problema?, preguntó decidida a ayudarlo. Jacob, fingiendo reluctancia, mencionó una cifra. $25. Sara sabía que era una suma considerable, pero pensó que podría permitírselo. Cuando le sugirió hacer la transferencia de inmediato, Jacob le pidió que esperara. No ahora. Eres mi invitada aquí. Relájate. Ya encontraremos una solución después, respondió con una sonrisa. Sin embargo, en su mente sabía que el plan estaba avanzando según lo previsto. Mientras tanto, Tom y Mark estaban trabajando en la siguiente etapa. Sabían que el momento crucial estaba cerca y que necesitaban llevar a Sara a un punto donde su confianza en Jacob fuera absoluta. En su escondite discutían cómo ejecutar la fase final, seguros de que pronto lograrían lo que habían planeado desde el principio. En el tercer día del viaje de Sara a Austin, todo empezó a cambiar de forma inesperada. La mañana comenzó como de costumbre, con otro desayuno preparado por Jacob y conversaciones cálidas que se sentían cada vez más íntimas. Sin embargo, había algo extraño en su comportamiento. Jacob estaba nervioso, revisaba su teléfono con frecuencia y hacía pausas prolongadas en medio de la charla, como si estuviera distraído o preocupado. Sara asumió que era por sus problemas financieros y pensó que su apoyo podría aliviarle la carga. Después del desayuno, Jacob sugirió que ella descansara un poco mientras él salía a resolver algunos asuntos urgentes. Sara se quedó sola en el apartamento sin saber que su destino ya estaba decidido. En la habitación contigua, detrás de una puerta cerrada, Tom y Mark estaban ultimando los detalles del plan. Tom insistió en que ya no podían esperar más. Es ahora o nunca. Ella está aquí. No podemos permitirnos fallar. Jacob, aunque todavía indeciso, finalmente cedió bajo la presión de sus cómplices. Cuando Jacob regresó al apartamento, intentó comportarse como siempre, mostrando una sonrisa cálida y tranquilizadora. Se sentó junto a Sara y comenzó a hablarle sobre la situación con el supuesto propietario del taller. Su voz estaba cargada de desesperación y su mirada reflejaba un profundo pesar. No sé qué hacer, Sara. Si no pago hoy perderé el lugar. Todo por lo que he trabajado se desmoronará, dijo con un tono de aparente vulnerabilidad. Sara, fiel a su naturaleza compasiva, le aseguró que quería ayudar. Dime cuánto necesitas y lo resolveremos ahora mismo, dijo con determinación, pensando que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, justo cuando estaba dispuesta a hacer la transferencia, todo tomó un giro inesperado. De repente, la puerta de la habitación contigua se abrió de golpe, y Tom y Mark entraron bruscamente al salón,
Sus rostros mostraban una seriedad fría, y sus movimientos eran intimidantes. Tom, en un tono duro, dijo: «Ya basta de juegos, no tenemos tiempo que perder». Sara, desconcertada y asustada, se levantó rápidamente y miró a Jacob buscando respuestas, pero el rostro de Jacob había cambiado. Ya no era el hombre cálido y amable que ella creía conocer. Su expresión era fría y calculadora. «Siéntate, Sara», dijo en un tono firme y sin emociones. El corazón de Sara comenzó a latir rápidamente. Intentó hacer preguntas, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero Tom la interrumpió bruscamente. «Deja de hablar y coopera. Esto será rápido, si haces lo que te pedimos». Jacob permaneció en silencio, incapaz de sostener la mirada de Sara, quien ahora estaba llena de pánico y confusión. Los hombres comenzaron a exigirle que transfiriera una cantidad significativa de dinero de inmediato. Tom, claramente el más agresivo, tomó su teléfono y lo puso frente a ella. «Haz la transferencia ahora o las cosas se pondrán feas». Sara comenzó a llorar, rogándoles que se detuvieran. «Confié en ti, Jacob. Pensé que eras diferente», le dijo con la voz quebrada, pero sus palabras solo hicieron que Tom se impacientara más. «Deja de llorar. Para nosotros solo eres una oportunidad, ¿entiendes?» Nada más, le gritó. Sara intentó levantarse para salir del apartamento, pero Mark la empujó hacia el sofá, creando un momento de tensión extrema. La situación se estaba saliendo de control y la atmósfera en la habitación era sofocante. Jacob, al ver la escena, comenzó a mostrar señales de duda y nerviosismo. Por un momento, pareció considerar intervenir, pero Mark le lanzó una mirada severa exigiéndole que se mantuviera en su papel. «Hazlo ahora», insistió Tom, acercándose más a Sara mientras Mark vigilaba la puerta. Sara, temblando de miedo, sabía que estaba atrapada. Su mente, llena de angustia, intentaba encontrar una salida, pero todo indicaba que los hombres no se detendrían hasta lograr su objetivo. En ese momento, algo cambió en la mirada de Jacob. La culpa y el pánico comenzaron a apoderarse de él. A medida que el caos aumentaba, Jacob se dio cuenta de que habían cruzado un límite del cual ya no había retorno. Todo lo que había planeado, todo lo que había manipulado, estaba ahora en un punto crítico que lo perseguiría para siempre. Tras la tragedia que envolvió a Sarah Miller, la atmósfera en el apartamento se volvió insoportablemente tensa. Jacob, Tom y Mark se enfrentaban a una situación que no habían previsto, un plan cuidadosamente diseñado que de repente había salido terriblemente mal. Ahora ya no solo se trataba de una estafa. La muerte de Sara lo había convertido en algo mucho más grave. El primero en perder la compostura fue Tom. Caminaba frenéticamente por la habitación, murmurando maldiciones y gesticulando con frustración. «Dijiste que todo estaría bajo control, Jacob. Prometiste que no habría problemas», le gritó con ira contenida. Su tono reflejaba tanto miedo como indignación. Mientras tanto, Mark, aunque visiblemente preocupado, mantenía una fachada de calma. «No hay tiempo para lamentaciones. Tenemos que limpiar todo y desaparecer de aquí ahora mismo», dijo con firmeza. Jacob, sin embargo, estaba paralizado. Permanecía sentado en un rincón de la sala, incapaz de apartar la mirada del cuerpo de Sara. Su rostro mostraba una mezcla de shock y culpa. Todo lo que había construido, su fachada, su manipulación, su control, se había derrumbado en un instante. Tom, al ver su inmovilidad, perdió la paciencia. «Levántate. Si no hacemos algo ahora, todos acabaremos en la cárcel», le gritó mientras sacudía su hombro.
Mark tomó el liderazgo. Dio órdenes rápidas y claras. Recoge todas sus cosas. No puede quedar nada que nos conecte con ella. Tom obedeció de inmediato, revisando el apartamento en busca de objetos personales de Sarah. Su bolso, su teléfono, sus documentos y cualquier cosa que pudiera usarse para identificarla. Mientras tanto, Mark se encargó de limpiar las superficies, borrando huellas con una prisa nerviosa. El teléfono de Sarah fue el primer objetivo. Tom lo desmanteló rápidamente, sacando la tarjeta SIM y destruyéndola con un cortador que llevaba consigo. También revisó las aplicaciones bancarias y eliminó cualquier rastro de las transacciones realizadas. Paralelamente, Mark inspeccionó el contenido del equipaje de Sarah, buscando objetos de valor, su computadora portátil, sus tarjetas bancarias y su identificación fueron retirados y guardados en una bolsa aparte. Jacob, aunque aún visiblemente afectado, finalmente se unió a sus cómplices en la limpieza del lugar. Sin embargo, cada movimiento suyo era torpe y lento, como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Su mente, en cambio, estaba atrapada en un torbellino de remordimientos y dudas. Esto no debería haber pasado. No así, murmuró en voz baja, pero ninguno de los otros lo escuchó. Cuando terminaron de borrar lo que consideraban las evidencias más obvias, Marcus les recordó que debían marcharse de inmediato. No podemos quedarnos ni un minuto más. Las cámaras del edificio ya deben habernos grabado entrando y saliendo. Si la policía llega, estamos acabados, dijo. Su tono era serio, casi frío, pero su apremio traicionaba el temor que también lo invadía. Poco después de las 2:30 de la tarde, los tres abandonaron el apartamento llevando varias bolsas con las pertenencias de Sarah. Las cámaras de seguridad del edificio captaron sus movimientos. 3 hombres con expresión seria y cargando equipaje subieron rápidamente al coche alquilado que habían utilizado durante el plan y salieron rumbo a las afueras de la ciudad. Marcus conducía mientras Tyler iba en el asiento del copiloto, revisando constantemente su teléfono para asegurarse de que no los estuvieran rastreando. Jacob, sentado en silencio en el asiento trasero, apenas movía la cabeza. Miraba por la ventana perdido en sus pensamientos. El plan inmediato era esconderse durante unas semanas en un apartamento alquilado en las afueras de Austin, lejos de los ojos curiosos y las cámaras. Creían que al borrar las evidencias y al mantener un perfil bajo, podrían evitar ser rastreados. Sin embargo, no contaban con que ya habían dejado suficientes pistas tras de sí. Un día después de los acontecimientos,